Hola, buenas. Esta va a ser la presentación del debate. Yo soy Lucas Guiardo y voy a ser el que va a presentar los contraargumentos en contra de nuestra tesis. Mis compañeras van a ser las que van a presentar los argumentos a favor. Javiera Sepúlveda. Y Fiore González. Ya. Comenzaremos con una contextualización. En el texto de Materialismo and Qualia de la brecha explicativa de Joseph Levine ocupa un argumento de Software en contra del materialismo, utilizándolo para ejemplificar los problemas que genera la brecha explicativa para las diversas teorías materialistas, poniéndolas a prueba y transformándolas desde un argumento metafísico a una epistemológico. El texto se dedica a dar argumentos del por qué el concepto de qualia genera problemas en la mayoría de las teorías reduccionistas que han ido surgiendo. Ahora pasaremos a nuestra tesis. Nuestra tesis trata sobre de qué manera se ha afectado el qualia y su explicación con el avance de la tecnología y el conocimiento del cerebro, desde un enfoque escepticista del qualia, por lo cual se vuelve fundamental expandir el concepto e implementarlo para llevarlo a otras dimensiones explicativas y a contextos más recientes. Partiendo con los argumentos a favor, las propuestas de Joseph Levine fueron relevantes para plantear la existencia de la brecha explicativa en las filosofías materialistas, siendo así un problema para la corriente en la explicación de lo que es el qualia. Por lo cual, Joseph Levine abrió un debate de la necesidad de poder considerar el qualia para así no caer en lo que es una teoría reduccionista. Acorde a esto, se vuelve fundamental poder dar solución a lo que es la brecha y no caer meramente en explicar confusamente lo que es el qualia, sino contemplar lo complejo de la percepción humana y cómo se ha afectado el qualia y su explicación con el avance de la tecnología y el conocimiento del cerebro, poder implementar el concepto de qualia y llevarlo a otras dimensiones explicativas y a contextos más recientes. Ya. Como primer argumento en contra, sería que Levine, con su texto The Explanatory Gap, abrió la discusión y expuso las carencias que tiene el materialismo con respecto al qualia. Y la descripción que hace Levine del qualia no es simplista ni confusa, en el sentido en que demuestra y expone dos conceptos nuevos que serían el gap y la brecha explicativa, y utiliza estos conceptos como vehículo de la idea principal que quiere plantear. También se cuestiona que si están de acuerdo con la base explicativa sobre de qué es el qualia, para qué lo critican. Levine logra dejar sin respuesta las teorías materialistas y la discusión queda hasta ahí. No hay mucho más que debatir al respecto. Entonces, ¿existe realmente una necesidad de criticar lo que logró? Por otro lado, Levine vivía en una tecnología que simplemente no era la que tenemos ahora, no era la actual, pero eso tiene que ver con su contexto y no es culpable de nacer en la época en la que nació, con las tecnologías que existían en esa época. Respondiendo a eso, nuestra misión no es criticar la importancia del qualia, sino que tanto el materialismo como la explicación del qualia tienen sus limitaciones. Nuestra misión es más implementar una visión más actualizada de lo que es el debate del qualia mismo. No se puede olvidar las influencias ambientales tales como la cultura, idiomas, entre otros, y cómo estas afectan a la sensación del qualia. Hay distintos qualia y no solo un concepto de esto. Se vuelve fundamental explicar la percepción de las distintas miradas, ya que el qualia no se puede reducir a solo es ese algo de las vivencias, sino que se debe intentar explicar desde la premisa de la diversidad humana y sobre todo en nuestro contexto, utilizando los avances tecnológicos e investigativos sobre temas como el cerebro y su funcionamiento, neurociencias y los avances en observación del cerebro de los últimos años. En este caso, al usar la explicación que plantea Levine, ¿cómo podemos darle una explicación a esta imagen que sin tomar en cuenta las diversas experiencias subjetivas que existen en los seres humanos? Como contraargumento a favor del autor, se argumenta que Levine sí logra responder a esta pregunta o sea, sí logra responder a esta última pregunta y que ese algo más sigue siendo el qualia. Que existen argumentos luego de Levine en torno al qualia es externo a la discusión, y quizá podría argumentar que incluso Levine influyó en estas discusiones y que
que logró que evolucionara la discusión misma. Por eso es que pienso que la discusión planteada carece de importancia y no es necesario criticar a Levine ya que sus términos siguen siendo de relevancia hasta el día de hoy. Para comenzar a finalizar el debate y generar el cierre, se hará un resumen de los argumentos propuestos y los que son tanto a favor de la tesis planteada como los que son en contra. Partiendo con los argumentos a favor, nos dicen que el qualia es un concepto importante para considerar, pero que de la forma simplista en que lo plantea el autor Levine, deja sin consideración aristas importantes que han ido surgiendo alrededor de la misma explicación del qualia y que deben ser consideradas para la incorporación del concepto en las teorías que reniegan de este. Se argumenta que el materialismo que critica Levine ha tenido tantos cambios como lo ha tenido el concepto de qualia que utiliza para criticarlo. Esto mismo ha pasado con las tecnologías que han ido surgiendo y aumentando y que han permitido avances y nuevas consideraciones en torno a la discusión. La misión principal es dar una discusión actualizada de los temas bases que habla Levine en su texto y no es criticar la importancia de este ni del qualia, sino dar a conocer las limitaciones que consideramos que se tienen en él. Por el lado de los contraargumentos, se menciona que la explicación del qualia de Levine está acorde a lo que quería lograr en su texto y no resulta confuso, o sea que logró exponer al materialismo como carente de respuesta. Eh, También respecto a la época en la que lo que escribió, aunque es verdad que tiene sus limitaciones, una crítica en ese ámbito no tiene mucho sentido y que importantemente que el algo más, entre comillas, sigue siendo el qualia y que los argumentos que han ido surgiendo con el tiempo son externos a la discusión original. Por último, se contraargumenta que si es que están de acuerdo con la base explicativa de qué es el qualia, ¿por qué lo critican? Esto resume y termina nuestro trabajo. Esperamos que se logre abrir una discusión del qualia que contenga las actualizaciones que queremos plantear en nuestra tesis. Ya.